Te daré 10 millones si abres esta puerta. El millonario se rió. Nadie en ese lugar tomó en serio a la niña. Ella no lloró, no respondió, solo miró la puerta como si supiera algo que los demás no. Y en ese silencio incómodo comenzó algo que nadie esperaba ver. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Era un día soleado de invierno en la pequeña ciudad de San Martín. Las casas de las afueras, simples pero acogedoras, se alineaban en calles de tierra que aún conservaban el eco de los pasos de aquellos que las habían recorrido durante generaciones. La vida en este rincón del mundo parecía sencilla, sin prisas ni agitación, donde cada día se deslizaba con una calma que solo la gente del pueblo podía entender. Valentina, una niña de 7 años, caminaba por la plaza central, observando el vaivén de las personas que pasaban a su alrededor. Su ropa, aunque limpia, estaba lejos de ser nueva. Sus zapatos eran viejos, ya gastados por el paso del tiempo, pero los usaba con orgullo, pues no le importaba lo que otros pensaran. Era pequeña, pero su corazón era grande. A pesar de su corta edad, Valentina ya había aprendido que el mundo no siempre era justo, que las oportunidades no siempre estaban al alcance de todos. Y aunque su vida era modesta, siempre encontraba belleza en lo más simple. El color de las flores que crecían entre las grietas del pavimento, el sonido de las hojas caídas movidas por el viento, el calor de un café por la mañana cuando su madre lo preparaba. Vivía con su madre, Laura, quien trabajaba como costurera para las familias del barrio. Carlos, su padre, era obrero en la fábrica local, y aunque su trabajo era arduo y extenuante, él siempre tenía una sonrisa para su hija. La casa en la que vivían era pequeña, de paredes delgadas, con una cocina modesta y una habitación en la que todos compartían su espacio. No era mucho, pero Valentina nunca sintió que le faltara algo esencial. Siempre había sido la niña que observaba más que participaba, la que veía lo que los demás no percibían, el cansancio en los ojos de su madre después de una larga jornada, el esfuerzo de su padre por darles lo mejor que podía. A través de sus ojos, el mundo estaba lleno de pequeños milagros que solo alguien con una mirada atenta podía descubrir. A Valentina le encantaba pasar su tiempo observando a las personas, entendiendo los gestos que los adultos no se atrevían a mostrar, notando las miradas fugaces entre ellos, esas que decían más que 1000 palabras. Sabía que los adultos no siempre eran honestos en sus palabras. Veía cómo se reían unos de otros, pero entendía que a menudo esa risa escondía más dolor del que querían admitir. Su madre, Laura, siempre le enseñó a escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Las palabras no son lo que más importa, hija, sino lo que los ojos dicen cuando nadie los está mirando. Valentina no comprendía del todo esa enseñanza, pero la sentía en lo profundo de su ser. Una tarde, mientras paseaba por la plaza, Valentina observó una escena que cambiaría su destino. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro, y su andar seguro y arrogante le dio la impresión de ser alguien importante. Ignacio Montes, el hombre que había llegado a la ciudad con la promesa de hacer negocios que transformarían la vida del pueblo. Valentina no sabía nada de él, pero la manera en que se movía, como si estuviera acostumbrado a que todo se hiciera a su voluntad, la intrigó. Él entró a la plaza con una mirada fría, y fue como si el aire se hubiera detenido por un momento. Las personas que estaban en su camino se apartaron sin pensarlo, como si su presencia exigiera respeto inmediato. La multitud, que se encontraba dispersa por la plaza, comenzó a observarlo. Sin embargo, Valentina no sentía temor ni admiración por él. Para ella, el mundo de los adultos con todo su poder y dinero era tan lejano como una historia que nunca llegaba a comprender del todo. Su mundo era diferente, más cercano, más simple. Pero algo dentro de ella, algo que nunca había sentido antes, la impulsó a acercarse. No sabía por qué,
pero allí estaba, caminando en dirección al hombre. A medida que se acercaba, la figura de Ignacio se hacía más grande, más imponente, y una extraña sensación de incomodidad comenzó a invadirla. El hombre, al notar su presencia, desvió la mirada hacia ella, como si no fuera más que una niña invisible que no valía la pena considerar. Pero algo en su mirada, algo que Valentina no entendía del todo, hizo que la niña no pudiera apartar los ojos de él. El hombre la miró con una ligera sonrisa en sus labios, una sonrisa que era más bien un destello de desdén que de amabilidad. Valentina, sin embargo, no se dejó intimidar. Su mirada, tranquila y observadora, no le transmitía miedo, sino una curiosidad silenciosa. De alguna forma, parecía que había algo en este hombre que podía enseñarle algo importante, aunque no sabía qué era. Ignacio Montes, sintiendo la incomodidad que lo rodeaba, se acercó a la niña con una sonrisa que ya no parecía tan confiada. Se detuvo frente a ella, la miró de arriba abajo y con un tono de voz sarcástico dijo: «¿Qué estás mirando, pequeña? No tienes nada que hacer aquí». La niña lo miró fijamente, sin dejar de observar cada detalle en su rostro, en su postura. No respondió de inmediato, pero algo en su interior le dijo que esa era una oportunidad que no podía dejar pasar. Sin embargo, sus palabras fueron sencillas, sin titubeos. «No estoy mirando nada, solo estoy observando lo que los adultos no ven». La respuesta tan simple y directa sorprendió a Ignacio, que no esperaba una contestación de ese tipo. Durante un momento, un silencio incómodo se hizo presente entre ellos, pero rápidamente Ignacio dejó escapar una pequeña risa burlona, como si no creyera que una niña tuviera algo interesante que decir. Pero entonces, de repente, algo cambió en él. Una idea irracional, divertida, se apoderó de su mente. «¿Qué haría esta niña si la pusiera a prueba?», pensó. Se adelantó y con una sonrisa confiada la desafió. «Te daré $10 millones si logras abrir esa puerta». La puerta de hierro macizo estaba allí, al final de la plaza, una puerta antigua y pesada que había estado cerrada durante años. Nadie había logrado abrirla. Los adultos habían intentado, con herramientas, con fuerza, con todo tipo de métodos, pero la puerta permanecía cerrada como si desafiara a cualquiera que creyera que podría atravesarla. La risa que siguió a sus palabras hizo que la niña frunciera el ceño, pero no se dejó intimidar. No entendía mucho del dinero ni de los millones que el hombre ofrecía, pero de alguna manera algo en su mente se encendió. El desafío no era por el dinero. El desafío era abrir esa puerta, algo que ningún adulto había logrado hacer. Ignacio, con una sonrisa de superioridad, esperaba la respuesta de la niña. Los murmullos entre los adultos empezaron a crecer y la gente se acercaba a ver qué ocurriría. Valentina miró la puerta una vez más y con una calma que sorprendió a todos, dijo sin titubeos: «Lo intentaré. Sería capaz de lograr lo imposible. ¿Podría esta niña, sin herramientas, sin fuerza, ni el conocimiento que los adultos creían tener, abrir la puerta que nadie había podido abrir antes?» El desafío estaba planteado, y algo en la niña le decía que podía lograrlo. Pero, ¿cómo? Ignacio Montes se quedó de pie frente a Valentina, su mirada cargada de superioridad, esperando que la niña se sintiera intimidada por la magnitud de su desafío. El ruido de la plaza se desvaneció un poco, mientras todos los presentes observaban expectantes. Algunas personas con sonrisas burlonas y otras simplemente sorprendidas. El aire se sintió más pesado de lo normal, como si la prueba que el millonario había propuesto fuera una de esas bromas pesadas que no tienen ninguna otra intención más que humillar a quien se atreve a intentarlo. La puerta, grande y maciza, se erguía frente a ellos como un símbolo de lo imposible. Nadie,
Ni siquiera los adultos más fuertes y experimentados habían logrado abrirla en todos estos años. Había sido un misterio para todos. Era como si la puerta tuviera una fuerza propia, una resistencia que no podía ser quebrada. Los que lo intentaron usaron palancas, herramientas especializadas y toda clase de técnicas, pero nada funcionó. La puerta simplemente no se abría. Y sin embargo, aquí estaba Valentina, una niña pequeña, descalza y con ropa sencilla, con el valor de aceptar el desafío que todos los adultos consideraban ridículo. Ignacio, confiado de que la niña no lograría ni siquiera acercarse a la puerta, se cruzó de brazos. No podía evitar una sonrisa de suficiencia, sabiendo que no había forma de que ella pudiera ganar esa apuesta. Para él, esto no era más que una pequeña distracción, una forma de reírse un poco, de disfrutar del poder que tenía sobre los demás. La niña no entendía lo que era el dinero ni cómo funcionaba el mundo de los adultos, y eso solo lo hacía sentir aún más superior. Con una mirada fría y arrogante, Ignacio se inclinó ligeramente hacia Valentina y dijo: «Si logras abrir esa puerta, te daré 10 millones de dólares. Pero no lo conseguirás, porque ni siquiera los adultos más inteligentes han podido hacerlo. No tienes ni las herramientas ni la fuerza para lograrlo». Los murmullos entre los adultos comenzaron nuevamente. Algunos se rieron abiertamente, mientras otros se cruzaban de brazos, esperando a ver cómo la niña intentaba abrir algo que, de acuerdo con ellos, no podría abrirse sin el conocimiento adecuado. El desafío de Ignacio no era solo una burla hacia la niña, sino también un recordatorio de su propia autoridad y poder. El dinero, el control, todo estaba en sus manos, y nada ni nadie podría cambiar eso, al menos no en su mundo. Pero Valentina no se sintió intimidada. Su mente funcionaba de una manera distinta. Mientras los adultos reían y se burlaban, ella permanecía tranquila, observando la puerta con una concentración que solo los niños con una mente aguda pueden tener. Valentina no era solo una niña pequeña que había recibido una oferta ridícula. Ella sabía que el desafío no era sobre el dinero. El dinero no era lo que la motivaba. Era la oportunidad de demostrar que, a veces, el mundo no se ve con los ojos de los adultos. A veces, una niña podía ver lo que ellos no veían. Ignacio, al ver que la niña no parecía sentirse derrotada por su desafío, se acercó a ella con una sonrisa burlona. Los demás observaban, algunos con desdén y otros con curiosidad, preguntándose qué podría hacer la niña para resolver algo que nadie había logrado. «Vas a intentar abrirla, ¿eh?», dijo Ignacio, como si la niña estuviera haciendo algo tan absurdo que él mismo no podía evitar sentirse divertido. Valentina lo miró con seriedad. No se sintió avergonzada ni intimidada por su tono. En su mirada había algo más, una chispa de determinación, como si, de alguna manera, supiera que tenía algo que los demás no veían. No necesitaba el dinero, no necesitaba su aprobación. Lo único que necesitaba era comprender cómo funcionaba esa puerta, cómo podía abrirla sin usar fuerza, sin herramientas, solo con su mente y su creatividad. La niña se acercó a la puerta lentamente, sin prisa, como si estuviera escuchando algo en el aire que los demás no podían oír. Ignacio, viendo que ella comenzaba a caminar hacia la puerta con la misma calma que un experto que sabe lo que está haciendo, se cruzó de brazos, convencido de que su plan se desarrollaba como había esperado. Los murmullos entre los adultos se apagaron momentáneamente. Nadie pensaba que la niña lo lograría. Solo observa, Valentina, y aprenderás lo que significa el verdadero poder, pensó Ignacio, mientras la observaba fijamente, seguro de su victoria. Pero lo que no sabía era que Valentina no pensaba como él. Mientras caminaba hacia la puerta, ella se detuvo unos segundos antes de llegar a ella,
y comenzó a observarla detenidamente. Miraba los detalles, las rendijas, las sombras que se formaban alrededor del borde, las marcas en la madera que indicaban años de intento y fracaso. Valentina tenía una habilidad rara, algo que muchos adultos no poseían. Sabía ver lo que otros no veían, observar lo que los ojos del común no podían captar. En ese momento, Valentina se agachó para examinar más de cerca la base de la puerta. Su mente trabajaba rápidamente, conectando los puntos que había observado, las pequeñas marcas de desgaste, la manera en que las bisagras estaban ligeramente desalineadas, el sonido sordo que hacía la madera cuando alguien la empujaba. Para ella, todo esto no era solo un obstáculo, era una pista. Valentina no estaba preocupada por lo que los adultos pensaban. No estaba tratando de impresionar a nadie. Estaba resolviendo el problema a su manera, utilizando lo que solo una mente infantil podía entender: creatividad, curiosidad y la capacidad de ver patrones en lo que otros consideraban un simple objeto inanimado. Valentina, con una mirada decidida, comenzó a tocar la puerta en lugares que nadie más había tocado. Su dedo rozaba con suavidad la madera, observando las reacciones, escuchando los leves crujidos que los demás no percibían. El ambiente se había calmado y todos los ojos estaban fijos en ella. Ignacia no podía entenderlo. La niña no estaba haciendo nada que él pensara que pudiera funcionar, pero había algo en su actitud que comenzaba a hacerlo dudar. ¿Qué estaba buscando? ¿Realmente podría abrir la puerta de una manera que todos los adultos habían ignorado? El silencio se volvió palpable mientras todos esperaban, ansiosos, el próximo movimiento de Valentina. La plaza estaba sumida en un silencio expectante. Los murmullos que antes invadían el aire se desvanecieron cuando Valentina se agachó frente a la puerta, observándola como si fuera el único objeto en el mundo que mereciera su atención en ese momento. Todo a su alrededor parecía haber dejado de existir. Las risas, los comentarios burlones, los rostros de los adultos que la observaban con incredulidad. Solo estaba ella, la puerta, y su mente que comenzaba a desentrañar el misterio de aquello que había sido considerado imposible. Ignacio Montes, de pie junto a la multitud, observaba con una sonrisa de superioridad. No podía creer lo que veía. Valentina no estaba haciendo nada diferente a lo que otros ya habían intentado. Ella no tenía herramientas, no tenía fuerza. No podía ser que una niña pequeña fuera a lograr algo que tantos adultos, con más experiencia y recursos, habían fracasado en hacer. ¿Qué estará pensando?, se preguntaba Ignacio mientras la miraba. ¿Creerá que podrá abrirla con solo tocarla? Es ridículo. Pero Valentina no parecía importarle lo que él pensaba, ni la burla contenida de los adultos. Su atención estaba fija en el reto. A través de sus ojos, la puerta no era solo una barrera, era un enigma, un desafío. Y ella sabía que cada cosa tenía una solución si uno se detenía a observarla lo suficiente. La puerta era imponente, de madera oscura y tallada con complejos detalles que, aparentemente, solo podían ser admirados desde lejos. A simple vista, se veía invencible. No solo por su tamaño, sino por la apariencia de antigüedad que la rodeaba. Sus bisagras, oxidadas por los años, eran casi invisibles a simple vista, pero Valentina las había notado. El peso de la madera se notaba a simple vista, pero para ella era solo una pista más. No era una puerta común y corriente, no se había cerrado simplemente por el paso del tiempo. Había sido diseñada para desafiar a cualquiera que intentara abrirla. Mientras Valentina tocaba con suavidad la madera, prestaba atención a los crujidos y resonancias que se produjeron. No era la fuerza lo que necesitaba, sino la comprensión. Los adultos, aunque inteligentes en su propio campo, no veían lo que ella veía.
En su cabeza, la puerta representaba un mecanismo, algo que, aunque no fuera visible a simple vista, debía tener un patrón que le permitiera ser desactivado, algo que necesitaba ser comprendido y no forzado. Valentina no apuró su movimiento. Cada paso era meticulosamente calculado. Se inclinó más cerca de la puerta, tocó con los dedos una grieta en la madera que, para los demás, solo era una imperfección más. Pero ella sabía que allí estaba el secreto. Las sombras, las rendijas, las pequeñas grietas que los adultos ignoraban, eran las que contenían la respuesta. Su dedo, como un instrumento fino, tocó cada una de esas imperfecciones con una delicadeza y concentración que sorprendió incluso a los que la observaban. La gente a su alrededor comenzó a notar algo extraño en el aire. Los murmullos cesaron y la atención se centró por completo en la niña. Nadie había logrado hacer lo que ella estaba haciendo, no porque fuera imposible, sino porque nunca se habían detenido a examinarlo de la manera correcta. El pequeño gesto de Valentina, al tocar con sus dedos delicadamente las grietas y marcas, hizo que la puerta comenzara a responder, pero no de la manera que los adultos esperaban. No hubo chispas ni grandes ruidos. Solo un pequeño crujido, casi imperceptible, que fue el primer indicio de que algo estaba comenzando a cambiar. Ignacio Montes, que había estado observando desde el principio, comenzó a sentirse incómodo. Había algo en la forma en que Valentina estaba tratando la puerta que no podía comprender. En lugar de intentar forzarla, como todos los adultos lo habían hecho, ella parecía estar desentrañando el misterio de su construcción. La niña no estaba actuando como él esperaba, pero, sin embargo, la puerta parecía estar cediendo ante ella de alguna manera. ¿Será posible?, pensó Ignacio, mientras el sudor comenzaba a formar una pequeña capa en su frente. No puede ser. Esto no tiene sentido. El millonario nunca se había enfrentado a una situación como esta. Por un momento, su confianza absoluta en su superioridad comenzó a tambalear. Había subestimado a la niña, y ahora algo en su interior lo obligaba a prestarle más atención. Las reglas del juego estaban cambiando, y él no sabía cómo responder a eso. Valentina, con una concentración absoluta, dio un paso atrás, alejándose de la puerta por un momento. Sus ojos, brillantes con la luz del desafío, miraron a su alrededor. La multitud, antes tan indiferente y burlona, ahora estaba observando en completo silencio. Los adultos ya no se reían. Nadie hablaba. La niña no había abierto la puerta aún, pero la tensión en el aire era palpable. Todos los ojos estaban fijos en ella, esperando que la niña fracasara, como siempre esperaban que los pequeños fracasaran. Pero Valentina no era una niña común. Ella se agachó nuevamente, tocando con suavidad una pequeña hendidura en la base de la puerta, donde las sombras y los reflejos de la luz parecían bailar. Fue en ese momento que algo cambió. Un leve sonido, como el susurro de una bisagra vieja, retumbó suavemente por la plaza. La puerta no se abrió de inmediato, pero algo en ella había cedido. Había una pequeña diferencia en la forma en que las piezas encajaban ahora, algo que Valentina había logrado descubrir sin más que su mente y su observación. Ignacio, incapaz de ocultar su incredulidad, dio un paso hacia adelante, pero no dijo nada. Era como si el desafío que había planteado se le estuviera escapando de las manos. En su mente, la idea de que una niña pudiera hacer lo que nadie había logrado hacer lo dejaba perplejo. Pero algo más estaba sucediendo. En la mirada de Valentina había una calma absoluta, como si ella ya supiera que la puerta no solo podía ser abierta, sino que lo sería por su propio esfuerzo. No por fuerza ni por herramientas, sino por la lógica pura que solo una mente fresca y curiosa como la suya podía aplicar. Con una suavidad casi imperceptible, Valentina giró una de las pequeñas piezas de la puerta. El sonido de la madera crujió de una manera que hizo que el aire se cargara de tensión.
La puerta comenzaba a moverse, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Sería realmente posible que una niña pequeña lograra abrir la puerta que había desconcertado a todos los adultos? La plaza había quedado en un extraño silencio, roto solo por los susurros cautelosos de los adultos que rodeaban la escena. La mayoría de ellos, que en un principio se habían reído de la niña, ahora observaban en silencio, aún sin comprender lo que estaba sucediendo. Valentina había dado el primer paso para enfrentar el desafío, y aunque la puerta no se había abierto de inmediato, había algo en su calma que mantenía a todos en vilo. Ignacio Montes, el hombre que había planteado el reto, se cruzó de brazos y observó a Valentina desde una distancia. Aunque su rostro permanecía serio, había un atisbo de incomodidad en sus ojos. No esperaba que la niña estuviera tan concentrada en su intento. La había subestimado, y ahora esa subestimación comenzaba a pesarlo. Sin embargo, a pesar de que su ego se veía desafiante, había algo dentro de él que comenzaba a sentirse incómodo con la situación. «Esto no puede estar pasando», pensó para sí mismo. «¿Una niña abrir esta puerta? No tiene sentido». Los murmullos entre los demás adultos crecían. Algunos miraban a Valentina con una mezcla de incredulidad y desprecio, mientras que otros comenzaban a preguntarse si tal vez estaban viendo algo extraordinario, algo que jamás habrían anticipado. Sin embargo, la mayoría, la gran mayoría, aún pensaba que el fracaso de la niña era solo cuestión de tiempo. «Eso nunca va a pasar», susurró uno de los hombres más cercanos a la puerta. «Solo una tontería, una niña jugando a algo que no entiende. Ve qué esperas que haga, si ni siquiera puede levantar el peso de la puerta», añadió otro con una risa burlona. Valentina, aunque escuchaba los comentarios, no se inmutó. Seguía concentrada en su tarea, observando los detalles minuciosos que los demás no lograban ver. Cada risa, cada burla, solo la impulsaba más a continuar. Sabía que la puerta no se abriría por fuerza ni por lógica de adultos. Los adultos pensaban que para todo había una forma lógica, una fórmula, algo que podía ser explicado con herramientas y conocimientos adquiridos. Pero ella sabía que la verdadera respuesta no estaba en los métodos convencionales, sino en la observación y la creatividad. Se acercó de nuevo a la puerta. La luz del sol comenzaba a bajar y las sombras alargadas por la tarde se reflejaban en las superficies de la puerta. Un suave viento acariciaba su rostro, pero no la distraía. Estaba tan enfocada en cada pequeño detalle que el mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Había algo en la puerta, algo en su estructura, que Valentina había notado desde el principio, pero que ninguno de los adultos, ni siquiera Ignacio, había visto. La puerta no era completamente fija. Había un pequeño espacio en la base, una rendija apenas perceptible, que, con el ángulo correcto, podría ser la clave. Valentina no tenía prisa. Sabía que los adultos, y especialmente Ignacio, pensaban que fracasaría. La forma en que la miraban, la forma en que su voz se desbordaba de dudas y de burlas, le dejaba claro que no importaba lo que ella hiciera. «Nadie espera nada de mí», pensó. «Y eso es lo que me da la ventaja. Nadie espera que lo logre». El silencio continuó, y Valentina se agachó nuevamente frente a la puerta. Con las manos firmemente apoyadas sobre la madera, comenzó a aplicar una presión leve, casi imperceptible, en las pequeñas ranuras que había identificado. Su cuerpo estaba tan quieto que parecía que el tiempo mismo se había detenido. De alguna manera, ella sabía que cada movimiento debía ser medido, cada toque debía ser preciso. No podía apurarse. Si lo hacía, perdería todo. Ignacio, que observaba desde lejos, sintió una extraña incomodidad al ver a la niña tan concentrada, tan serena. En su mundo, el dinero, el poder y el conocimiento eran las claves para todo. Lo que estaba viendo no encajaba en su lógica,
Pero, a pesar de la incomodidad, se mantenía seguro de que la niña acabaría por rendirse. «Es solo cuestión de tiempo», pensó, volviendo a cruzar los brazos, seguro de que esta pequeña niñita no podría hacer nada ante una puerta que incluso los adultos más fuertes no habían logrado abrir. Las miradas burlonas de los demás comenzaron a desvanecerse a medida que el silencio se alargaba. Aunque algunos seguían riendo en voz baja, la mayoría comenzó a sentir una extraña sensación de tensión en el aire. Algo estaba ocurriendo, y aunque no podían explicarlo, todos los ojos estaban puestos en la niña. ¿Qué haría? ¿Sería capaz de lograr lo imposible? Valentina, sin dejar de observar la puerta, se concentró en un detalle particular: el sonido de la madera. No era un sonido regular. Había algo extraño en cómo se resonaba el crujido bajo su toque. Estaba tan en sintonía con ese sonido que parecía entender el comportamiento de la puerta. Sabía que no era una cuestión de fuerza, sino de paciencia. Los adultos, por supuesto, no podían entenderlo, pero ella sí. El millonario, que de alguna manera había comenzado a perder su confianza, observaba con más atención. El desafío se había transformado en una especie de juego psicológico. ¿Por qué estaba sintiendo este peso sobre sus hombros? ¿Por qué sentía que algo más grande que su poder estaba en juego aquí? De repente, un pequeño crujido resonó por la plaza. No fue un gran sonido, ni un movimiento drástico, pero era lo suficiente como para hacer que todos los presentes contuvieran la respiración. La puerta, que había permanecido inmutable durante años, había dado una señal. Algo estaba cambiando. ¿Qué significaba este crujido? ¿Era posible que la niña estuviera más cerca de lo que nadie imaginaba de abrir la puerta? La respuesta estaba en el aire, pero nadie sabía aún qué pasaría a continuación. El sonido leve que había provocado el crujido de la puerta quedó suspendido en el aire por unos segundos, como un suspiro contenido. Valentina, con la frente ligeramente arrugada, permaneció quieta frente a la puerta, como si hubiera descubierto algo que los demás no podían ver. Sus ojos brillaban con una determinación que ya no era de una niña inocente, sino de alguien que había encontrado la clave de un enigma que llevaba años esperando ser resuelto. Ignacio Montes, el millonario que había lanzado el desafío, observaba con creciente incomodidad. Aunque aún no lo entendía del todo, había algo en la forma en que Valentina miraba la puerta que comenzaba a afectarlo. Para él, lo lógico, lo razonable, era que la niña fallara, que no pudiera hacer nada ante una puerta tan imponente. Había subestimado su capacidad, y ahora, aunque no podía explicarlo, empezaba a sentir una presión que nunca antes había experimentado. El desafío ya no se sentía como un simple juego. Algo en la atmósfera había cambiado. Los adultos que lo rodeaban también comenzaron a mirar a Valentina con más atención. Al principio se habían reído, seguros de que nada podía salir de lo que parecía una aventura inútil. Pero ahora, el silencio que se había apoderado de la plaza, junto con la concentración de la niña, comenzaba a generar una incomodidad palpable en el aire. Ya no reían. Estaban mirando expectantes, con una mezcla de duda y curiosidad. Valentina, ajena a las miradas que la observaban, comenzó a tocar la puerta nuevamente. Sus dedos, delicados pero firmes, rozaban la madera con una suavidad que casi no se podía notar. Lo hacía como si escuchara algo en su interior que los demás no podían escuchar. Cada roce parecía estar marcado por un propósito, como si supiera exactamente lo que debía hacer, aunque ni ella misma pudiera explicarlo. Su lógica no venía de la fuerza ni de la razón que los adultos comprendían. Su lógica era distinta. Era la lógica pura del niño, aquella que no está atada a las convenciones ni a los límites de la experiencia. A medida que tocaba la puerta,
Valentina comenzaba a darse cuenta de que las respuestas no estaban en la fuerza bruta ni en las herramientas, sino en la paciencia y la observación. Cada pequeño sonido, cada detalle que los demás no veían, la acercaba un poco más a su objetivo. Los adultos, con sus mentes más estructuradas y racionales, no veían lo que ella veía. Y en su mente, algo se estaba conectando. Cada pieza de información que había recogido a lo largo del día, cada pequeño detalle que había observado, ahora formaba una especie de mapa en su mente. La puerta no era una barrera, era un rompecabezas, y ella estaba determinada a resolverlo. Ignacio, viendo la concentración de Valentina, no pudo evitar sentir una leve molestia. Estaba acostumbrado a estar rodeado de personas que, por su posición, su dinero o su inteligencia, lo admiraban y seguían. Pero la niña no le ofrecía ninguna admiración. Ella no estaba buscando su aprobación ni su dinero. Su desafío era más grande que eso. En ese momento, Ignacio se sintió vulnerable, como si estuviera perdiendo el control de algo que jamás había considerado que se le escaparía. «¿Qué estás haciendo realmente?», murmuró Ignacio en voz baja, más para sí mismo que para los demás. La pregunta fue más un pensamiento que una interrogante dirigida a Valentina. «¿Crees que puedes abrirla con solo tus manos? No tienes lo que se necesita». Sin embargo, Valentina no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía que sus palabras no cambiarían nada. Y lo que era más importante, sabía que el desafío no se ganaba con palabras. El silencio se apoderaba de ella, como si su mente estuviera en un estado de concentración total, buscando la solución en cada rincón de la puerta. Se agachó nuevamente, tocando una de las bisagras con sus dedos. El leve crujido que produjo la madera fue el mismo sonido que había notado antes, pero ahora se sintió como una señal. Valentina se apartó por un momento, observando la puerta con una nueva comprensión. La puerta no estaba simplemente cerrada. Había una lógica detrás de su estructura, un patrón que, a simple vista, parecía invisible. Era como un código oculto, algo que solo una mente fresca y libre de prejuicios podía descifrar. Para Valentina, la respuesta estaba frente a ella, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. No era una puerta común, no era una puerta diseñada para ser abierta por pura fuerza. Se levantó lentamente, sus ojos brillando con una certeza que había comenzado a sentir. Tomó un respiro profundo, observando a su alrededor. Los adultos seguían observándola, pero nadie hablaba. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Los murmullos se habían detenido por completo. Valentina no pensaba en el dinero, ni en el desafío que había lanzado Ignacio. Solo pensaba en cómo resolver el enigma, en cómo abrir esa puerta de manera que demostrara que el mundo no siempre se resuelve con fuerza. A veces, lo que se necesita es algo mucho más simple, paciencia y una mente abierta. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el leve sonido de la puerta cediendo un poco más. Era un sonido tan tenue que casi parecía que la puerta misma estaba respondiendo a la niña, como si estuviera reconociendo su intento. Los murmullos comenzaron nuevamente, pero esta vez había algo diferente en el aire. Ya no había risa, nadie se burlaba, todos estaban esperando. ¿Qué haría Valentina a continuación? En ese preciso momento, la puerta emitió un sonido más fuerte, algo que nadie había esperado. Un leve movimiento, casi imperceptible, pero suficiente para que la multitud se quedara en silencio, sin poder procesarlo. ¿Sería este el momento en que la puerta comenzaría a ceder? ¿Era Valentina, realmente, capaz de abrir algo que todos los adultos habían fallado en hacer? El desafío estaba en su punto máximo, y lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo. El silencio en la plaza era absoluto. La multitud, que había comenzado a murmurar entre sí, ahora se mantenía tensa,
como si esperara el próximo movimiento de la niña. Los ojos de Ignacio Montes seguían fijos en Valentina, pero algo en su rostro había cambiado. La seguridad que antes lo acompañaba ahora estaba acompañada por una leve incomodidad. La niña, con su postura tranquila y su concentración imperturbable, no mostraba signos de rendirse. Al contrario, estaba más determinada que nunca. ¿Qué puede estar haciendo?, pensaba Ignacio mientras observaba a Valentina. Esta niña no tiene ninguna posibilidad. Es solo cuestión de tiempo antes de que fracase. Pero en el fondo, sabía que algo extraño estaba sucediendo. La niña había logrado que todos en la plaza la miraran de nuevo, sin las risas burlonas de antes, sin el desprecio que había flotado en el aire. Los adultos ya no se sentían tan seguros de su juicio. Valentina no estaba simplemente jugando con la puerta. Ella estaba probando algo que, aunque no lo sabían, comenzaría a desmantelar todo lo que pensaban sobre la competencia. Valentina, al escuchar los susurros de la multitud, dejó de tocar la puerta por un momento. No estaba frustrada ni decepcionada. No se sentía impotente, como los adultos esperaban que lo hiciera. En lugar de eso, se dio un paso atrás y observó nuevamente la puerta con una mirada más profunda, como si estuviera pensando en algo más grande que el simple acto de abrirla. Fue entonces cuando, en un impulso, decidió dar un giro inesperado. En lugar de seguir intentando forzar la puerta, de intentar abrirla con más presión o lógica, Valentina se dio la vuelta lentamente y se acercó a un costado de la plaza donde había un pequeño grupo de niños jugando con una pelota. Nadie entendía por qué lo hacía, ni Ignacio ni los adultos que la observaban. Ellos pensaban que había abandonado el desafío, que finalmente se había dado cuenta de que no podía lograrlo. Pero Valentina sabía algo que los demás no sabían. En ese momento, mientras caminaba hacia los niños, la niña observaba cómo la pelota rodaba sobre el suelo. Miraba a los niños jugando, riendo, disfrutando de algo tan simple, tan natural, que no se detenían a pensar en lo que realmente estaban haciendo. Había algo en el movimiento de esa pelota que le dio una idea, y con la misma calma que la había caracterizado todo el tiempo, se acercó al grupo de niños, que la miraron extrañados. Con una sonrisa leve, Valentina les pidió que le prestaran la pelota por un momento. Los niños, sin entender del todo, se la entregaron sin cuestionar. «Gracias», les dijo ella, y en sus ojos brillaba una chispa de creatividad. No era una idea cualquiera, sino una que venía de algo tan sencillo y tan propio de su naturaleza infantil: el juego. La creatividad y la lógica que a veces los adultos olvidaban. Valentina regresó al frente de la puerta, y todos los ojos la siguieron. Ignacio, al verla de nuevo con la pelota en las manos, levantó una ceja. La niña parecía tener una idea de juego, algo que no tenía ningún sentido en su mente lógica, pero que podría ser lo que necesitaba para romper el patrón. Sin decir palabra alguna, Valentina se acercó a la base de la puerta, arrodillándose frente a ella, y comenzó a rodar la pelota suavemente hacia las pequeñas rendijas de la madera. A primera vista, parecía una acción ridícula, un simple juego de niños. La multitud, que esperaba una solución más seria y concreta, comenzó a murmurar una vez más, algunos riendo de la tontería que Valentina estaba haciendo. Ignacio Montes, casi desinteresado en lo que veía, se cruzó de brazos y soltó una ligera risa, sintiendo que este momento solo confirmaba lo que él ya había previsto. La niña había fracasado, y lo haría de nuevo. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. La pelota, al rodar por las rendijas de la puerta, comenzó a hacer un pequeño clic, un sonido casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacer que la multitud se detuviera por un momento. El sonido resonó en el aire,
Y Valentina, al escuchar esa respuesta, no dejó de observar. La puerta, que había permanecido inmóvil por tanto tiempo, ahora estaba mostrando señales de que algo estaba cediendo. La pelota no solo había sido un simple juguete, había sido un puente entre lo que los adultos consideraban posible y lo que Valentina entendía. El valor de la simplicidad y el juego como una forma de entender el mundo. Ignacio, que se había cruzado de brazos con una sonrisa burlona, ahora se encontraba mirando la escena con una expresión vacía. Podía ser que algo tan simple como una pelota había comenzado a cambiar las reglas del juego. No puede ser, pensaba para sí mismo. Esto no tiene sentido. La puerta... Algo está pasando. La multitud también comenzó a quedarse en silencio, observando cómo la niña, sin forzar, sin usar herramientas ni trucos, estaba haciendo lo que nadie había logrado, hacer que la puerta respondiera. La pelota se movía por las rendijas con una suavidad que, aunque parecía un juego, estaba deshaciendo la lógica convencional. La puerta, que había sido un enigma impenetrable para todos, parecía ahora estar sucumbiendo a la lógica pura del niño, la creatividad. Con un crujido leve pero claro, la puerta cedió aún más. Un pequeño espacio, casi imperceptible, se abrió en la base de la puerta, como si la rendija por donde había pasado la pelota fuera el primer paso hacia su apertura total. Todos los ojos se fijaron en Valentina. ¿Era posible que la puerta se abriera de esta manera tan inesperada? ¿Qué haría ahora? La niña había descubierto algo que los adultos nunca habrían considerado. El futuro del desafío estaba en el aire, y nadie sabía cómo terminaría. El ambiente que rodeaba a la plaza había cambiado. Lo que antes era un bullicio lleno de risas y comentarios despreciativos, ahora se había convertido en un tenso silencio, interrumpido solo por el suave sonido de la pelota que rodaba una y otra vez a lo largo de las rendijas de la puerta. Nadie se atrevía a hablar. Los ojos de todos estaban fijos en Valentina, quien seguía su tarea con la misma calma que había mostrado desde el principio. No parecía emocionada ni nerviosa. Simplemente lo hacía. Observaba. Pensaba. Ejecutaba. Los adultos, que en un principio se habían reído y burlado del desafío que Valentina había aceptado, ahora se mantenían en completo silencio. Nadie se atrevía a hacer un comentario, ni a reírse. La niña había logrado algo que, aunque no era obvio para todos, ya comenzaba a ser percibido por algunos de ellos. Había comenzado a cambiar el curso de los hechos. Había tocado algo que no solo pertenecía a la lógica de la fuerza o la razón convencional, sino a algo más profundo. La paciencia, la observación y la creatividad. Ignacio Montes, el millonario que había lanzado el reto con una sonrisa confiada, estaba visiblemente incómodo. El sonido de la pelota tocando las rendijas de la puerta lo había desconcertado. En su mente estaba claro que la niña no tenía las herramientas necesarias ni la experiencia para superar algo que tantos adultos habían intentado, pero cada segundo que pasaba lo hacía sentir que algo extraño estaba ocurriendo. ¿Cómo podía ser que una niña tan pequeña estuviera causando tal impacto? Sus pasos vacilaron por un momento. Miró a su alrededor, buscando la mirada de algún otro adulto, pero todos se mantenían en silencio, observando con una mezcla de incredulidad y ansiedad. Nadie quería ser el primero en admitir que tal vez, solo tal vez, el desafío que había planteado no era tan fácil como pensaban. La pregunta que Ignacio no se atrevía a responder aún era simple, pero aterradora. ¿Podía ser que Valentina estuviera más cerca de abrir la puerta de lo que él pensaba? El millonario, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, comenzó a dudar. La situación lo había desbordado de una manera que no podía aceptar. Era evidente que la niña no había seguido los pasos que cualquiera de los adultos habría considerado apropiados.
No puede ser, pensaba, con la mandíbula apretada. Esto no tiene sentido. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. Valentina, como si sintiera la tensión en el aire, se detuvo un momento y observó la puerta una vez más. No tocó la madera. No hizo movimientos apresurados. Se quedó quieta casi como si estuviera esperando una señal. La multitud, que hasta ese momento había estado conteniendo la respiración, también se detuvo. Nadie sabía qué esperar, pero todos sentían que algo estaba a punto de cambiar. Fue entonces cuando sucedió. Un suave crujido resonó, tan leve que al principio algunos no lo notaron. Pero Valentina, que había estado observando atentamente cada movimiento de la puerta, reconoció el sonido de inmediato. La madera, que hasta ese momento había permanecido rígida y sin respuesta, había comenzado a ceder ligeramente. No era un cambio drástico, pero para Valentina era todo lo que necesitaba. Había encontrado la respuesta. La puerta no se abriría de la forma convencional, ni por la fuerza, ni por el uso de herramientas. La puerta, como todo en el mundo, necesitaba ser entendida primero. Y Valentina había logrado encontrar la clave. El millonario, que no había dejado de observarla, sintió cómo el aire se volvía denso. El sonido de la puerta, el leve movimiento de la madera, lo hizo sentirse vulnerable por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo es posible?, pensó mientras su rostro comenzaba a perder la seguridad que siempre lo había acompañado. La pregunta flotaba en su mente, y aunque intentaba mantener su postura arrogante, no podía evitar sentir que algo se le escapaba. A su alrededor, los adultos comenzaron a intercambiar miradas. Algunos aún dudaban, otros comenzaban a mirar la puerta con una nueva curiosidad. Nadie había logrado abrirla. Nadie. Y ahora una niña, sin herramientas, sin nada más que su propia observación, estaba a punto de hacer lo que todos pensaban que era imposible. ¿Era eso realmente posible? Valentina, con una calma impresionante, volvió a hacer lo que había hecho antes. Tocó la puerta, esta vez con más confianza, como si ya supiera lo que tenía que hacer. El crujido que había oído antes se repitió, y la puerta, lentamente, comenzó a ceder un poco más. Nadie se movió. El silencio era tan pesado que casi se podía cortar con un cuchillo. Las miradas de los adultos se fueron de Valentina a la puerta y el miedo comenzó a apoderarse de ellos. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba Valentina realmente abriendo la puerta sin más que su mente y su observación? Ignacio, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, sintió una ola de incomodidad recorrer su cuerpo. La burla que había preparado para la niña se le atascó en la garganta. ¿Y si ella logra abrirla?, pensó, con el corazón acelerado. No puede ser. ¿Y si la niña tiene razón? El millonario comenzó a darse cuenta de que su visión del mundo estaba siendo desafiada. Había pasado toda su vida convencido de que todo podía resolverse con dinero, con poder, con fuerza. Pero Valentina, con su mirada curiosa y su paciencia, le estaba mostrando que había algo mucho más grande que el dinero y la fuerza bruta: la inteligencia, la creatividad y la capacidad de ver lo que los demás no ven. En ese preciso momento, un nuevo crujido resonó en el aire. La puerta, que había permanecido cerrada durante tantos años, se movió un poco más. La rendija que había aparecido antes se ensanchó. Valentina, con una sonrisa leve en su rostro, se apartó un paso atrás, observando la puerta, sabiendo que estaba a punto de conseguir lo imposible. ¿Será que la puerta finalmente cederá? El silencio en la plaza se hizo insoportable, y todos esperaban, ansiosos, el siguiente paso de la niña. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Valentina, sin prisa y con una serenidad que desafiaba toda lógica, había dado un paso atrás,
observando la puerta que estaba a punto de ceder ante su persistencia y creatividad. El crujido leve que había emanado antes había dejado una sensación extraña en el aire. No era solo la puerta la que comenzaba a abrirse, sino también la certeza que muchos, incluidos los adultos, tenían sobre el poder absoluto de Ignacio Montes. La multitud comenzó a murmurar nuevamente. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero el silencio que rodeaba la plaza era más pesado que nunca. ¿Sería posible que la niña estuviera logrando lo imposible? El millonario, que había lanzado el desafío con un tono burlón y lleno de arrogancia, se encontraba ahora ante una realidad que no podía ignorar. «Esto no puede estar pasando», pensaba Ignacio, mientras el sudor comenzaba a humedecer su frente. Su respiración se aceleraba a medida que observaba cómo Valentina, con una calma absoluta, tocaba nuevamente la puerta. Una niña. ¿Cómo puede ser que una niña haya llegado tan lejos? Valentina, por su parte, no se dejaba perturbar. Sabía que no podía apresurarse. Cada movimiento debía ser meticuloso, calculado, con una precisión que solo alguien con su perspectiva infantil podría tener. Mientras tocaba las rendijas de la puerta con sus dedos, observó cómo la luz del sol comenzaba a cambiar, proyectando sombras más largas y profundas sobre la madera. El tiempo parecía haberse detenido, y el mundo entero se había reducido a ella, la puerta, y la forma en que su mente estaba conectando los puntos. No era una niña que simplemente intentaba abrir una puerta. Para ella, cada acción tenía un propósito. Cada pequeño sonido que emitía la puerta, cada vibración en la madera, la acercaba a su objetivo. La puerta no estaba cerrada por el tiempo o la fuerza de la madera. Estaba cerrada por la forma en que la habían tratado, ignorada, olvidada, desconectada de lo que realmente podía abrirla. Valentina no sabía lo que pensaban los adultos. No le importaba. Ella sabía que en la vida lo que más importaba no era la riqueza ni el poder, era lo que uno podía ver, lo que uno podía comprender sin que nadie más lo entendiera. A lo largo de su vida, había aprendido a escuchar más allá de las palabras, a ver lo que los demás no podían ver, y ahora esa capacidad la estaba llevando más cerca de su objetivo que cualquier adulto en esa plaza. Ignacio, que observaba cada movimiento de la niña, no podía entender lo que estaba sucediendo. «No es posible», pensaba para sí mismo, tratando de encontrar una lógica en todo lo que estaba viendo. «No puede ser tan fácil. Esta niña no puede ser tan lista». Pero mientras los pensamientos de duda invadían su mente, algo en su interior comenzaba a despertar. La arrogancia que siempre lo había acompañado se estaba desmoronando. Por primera vez en su vida se encontraba inseguro, sin saber cómo reaccionar. Los demás adultos lo miraban, pero ninguno se atrevía a intervenir. El desafío ya no era solo de Valentina, era de todos ellos. ¿Cómo habían llegado hasta este punto? En un intento desesperado por recuperar el control, Ignacio dio un paso hacia adelante. Su voz, que antes había sido llena de confianza, ahora sonaba más grave, menos segura. «No te acerques más», dijo con un tono más firme. «Deja eso. Esto no es un juego, niña. Estás perdiendo el tiempo». La niña, sin embargo, no se detuvo. Su mirada no se apartó de la puerta. El miedo que Ignacio había intentado transmitirle no logró alcanzarla. Valentina no tenía miedo de perder, no tenía miedo de fracasar. Solo quería resolver el enigma, abrir la puerta, demostrar que había una forma de hacer las cosas diferente, sin seguir las reglas impuestas por aquellos que pensaban que solo la fuerza, el dinero y el poder eran las soluciones. Ignacio continuó. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿De verdad piensas que podrás abrirla como si fuera un juego?» Pero Valentina lo miró sin prisa. Sus ojos, tan claros y profundos, respondieron con un silencio absoluto.
No necesitaba decir nada más. Su mente estaba decidida, su propósito claro. Lo que los adultos no veían, lo que Ignacio no podía comprender, era que Valentina había identificado algo que los demás nunca habrían pensado: el poder de la observación. Ella no necesitaba forzar la puerta, ni utilizar trucos. Solo necesitaba ver lo que estaba frente a ella, conectarse con la lógica simple de las cosas. Y lo que nadie había logrado, lo que todos pensaban imposible, estaba a punto de suceder. La puerta comenzaba a ceder por su propia observación, por la pura lógica infantil que ningún adulto había considerado. Mientras la multitud observaba en silencio, Valentina tomó un último respiro. No estaba apurada. No sentía la presión del dinero, ni la de las expectativas de los adultos. Solo estaba concentrada en lo que debía hacer. Sabía que el desafío no era físico, no era un asunto de fuerza ni de poder. Era un asunto de lógica, paciencia y creatividad. Y ella tenía esas cualidades que muchos adultos ya habían perdido al acostumbrarse a seguir siempre el mismo camino. Con un leve crujido, la puerta cedió un poco más. El movimiento de la madera fue casi imperceptible, pero todos lo vieron. Los ojos de la multitud se abrieron, los murmullos comenzaron de nuevo, y la sensación de que algo grande estaba sucediendo se extendió por la plaza. ¿Estaba la puerta realmente a punto de abrirse? ¿Sería Valentina quien lograría lo que nadie había podido? La tensión era palpable. Los adultos ya no sabían qué esperar. El crujido que había comenzado a resonar de manera casi imperceptible en la puerta no era solo un sonido leve. Era la señal de que algo profundo y fundamental estaba sucediendo. Los ojos de los adultos, que antes se habían centrado en la burla y el escepticismo, ahora estaban fijos en Valentina. La niña, sin mostrar signos de fatiga ni incertidumbre, había comenzado a desmantelar la lógica que había guiado a los adultos a lo largo de toda su vida. Nadie había esperado que una niña tan pequeña, con tan pocos recursos, pudiera lograr lo que ellos mismos no habían podido. No puede ser, pensaba Ignacio, mirando la puerta moverse lentamente. El sonido era suave, casi inaudible, pero suficiente para que la multitud se quedara en silencio. Esto no tiene sentido. Su respiración se había acelerado. El desafío que había lanzado con tanta seguridad ahora lo estaba haciendo sentir incómodo, vulnerable. Había subestimado a Valentina de una manera que ahora le pesaba. No entendía qué estaba pasando. La lógica que había sostenido su vida hasta ese momento, la creencia de que el poder, el dinero y la fuerza eran las claves para todo, se desmoronaba ante la sencillez de un acto infantil. En su mente, todo el orden que había establecido en su vida comenzaba a desplomarse, pero Valentina no parecía importarle. Para ella, la puerta era solo otro enigma a resolver, y lo que había descubierto no era algo que los adultos pudieran comprender, porque ellos ya no podían ver lo que ella veía. Valentina entendió algo que ellos no lograban captar. La simplicidad y la observación eran las verdaderas claves de la solución. Con una calma asombrosa, Valentina se agachó nuevamente, acercándose un poco más a la puerta. Su dedo sin prisa tocó suavemente la base de la puerta en el mismo lugar donde antes había tocado la pelota, y de repente un sonido más fuerte resonó a través de la plaza. La puerta comenzó a moverse. No fue un movimiento grande ni violento, sino lento, casi como si estuviera liberándose de una carga invisible que la había mantenido cerrada durante tanto tiempo. No puede estar pasando, pensó Ignacio, mientras su mente intentaba encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba viendo. La puerta, que durante tanto tiempo había resistido todos los intentos de apertura, ahora estaba comenzando a ceder ante la acción de una niña de 7 años, sin fuerza,
sin herramientas, sin nada más que su paciencia y creatividad. Los murmullos en la plaza se hicieron más fuertes. Las personas comenzaron a mirar entre ellas, sin poder creer lo que estaban viendo. Algunos adultos se acercaron más a la puerta, como si no pudieran procesar lo que estaba sucediendo. Otros, como si tuvieran miedo de que el milagro se desvaneciera, se quedaron a una distancia prudente, esperando a ver cómo se desarrollaba la situación. Nadie quería ser el primero en admitir lo que ya parecía inevitable. ¿Cómo lo está haciendo?, pensaba un hombre mayor que había observado la escena en silencio hasta ese momento. Esto no tiene sentido. Nadie ha podido hacerlo, ni siquiera yo. La niña, ajena a los pensamientos y dudas de los adultos, continuaba su tarea. Ya no había necesidad de hacer movimientos grandes, ni de esperar la aprobación de los demás. Valentina sabía que había algo en esa puerta que la hacía especial. Algo que solo ella, con su perspectiva única, había podido ver. Y mientras el sonido de la puerta continuaba, cada vez más fuerte y claro, ella sabía que solo estaba siguiendo el camino que le parecía natural. No era cuestión de ser una niña pequeña, no era cuestión de tener dinero o poder, era cuestión de ver lo que los demás no podían ver. Ignacio, que ahora se encontraba a solo unos pasos de la puerta, comenzó a sentir una mezcla de impotencia y vergüenza. «No puede ser», susurró para sí mismo, sintiendo cómo su rostro se sonrojaba levemente. La puerta, que él había considerado una barrera impenetrable, estaba a punto de abrirse, pero no por su poder, ni por su riqueza, ni por su inteligencia. Estaba a punto de abrirse por la mente de una niña, sin nada más que su curiosidad y su paciencia. El crujido de la puerta aumentó, y Valentina, sin detenerse, volvió a tocar la base de la madera, esta vez con una mayor seguridad en su toque. La puerta cedió un poco más, dejando una grieta en la que se podía ver el espacio detrás de ella. La multitud guardó silencio, observando con incredulidad. La niña lo había logrado. Lo había logrado de la manera más simple y pura posible, sin apuro, sin desesperación, sin la necesidad de imponer su voluntad sobre la puerta, solo con su observación. Valentina se apartó ligeramente, observando el pequeño espacio que había logrado abrir. No era una victoria grandiosa ni un logro material, pero para ella significaba que había logrado lo que parecía imposible. Había hecho algo que nadie había podido hacer, y lo había hecho con la fuerza que solo una mente curiosa y sin prejuicios podía ofrecer. «Lo lograste», pensó Ignacio, finalmente reconociendo, con cierto pesar, que su visión del mundo estaba equivocada. La puerta no se había abierto por la fuerza ni por el dinero. Se había abierto por la lógica simple de una niña. La puerta ahora estaba apenas entreabierta, dejando escapar una leve corriente de aire. El crujido que resonó fue más fuerte que nunca, y en ese momento el mundo parecía haberse detenido. ¿Estaba Valentina realmente a punto de abrirla completamente? Ignacio, ahora con una mezcla de incredulidad y respeto, no podía apartar la mirada. Los murmullos entre los adultos se intensificaban, pero nadie se atrevía a moverse. ¿Lo lograría? El crujido final de la puerta resonó en la plaza como una campanada de cambio. La madera, que había permanecido cerrada durante años, cediendo con la suavidad de un objeto que finalmente se dejaba abrir, parecía vibrar con un sonido de liberación. Valentina, de pie ante ella, observó el pequeño espacio que se había formado en el umbral. Con una expresión de calma absoluta, no dejó de mirar la puerta mientras los ojos de la multitud, incluidos los de Ignacio, se fijaban en ella. Ignacio Montes, el hombre que había lanzado el desafío como una broma,
Ahora se encontraba de pie, con la mandíbula tensa, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La puerta, que él había considerado impenetrable, se había abierto ante una niña pequeña, sin más que su ingenio y paciencia. El millonario, que siempre había visto el dinero y el poder como las llaves de todo, comenzaba a darse cuenta de que algo mucho más grande que esos atributos había sido el verdadero motor del éxito de Valentina, su mente y su capacidad de observar. Durante todo el tiempo, Ignacio había mirado a la niña con desdén, viéndola solo como una pequeña, como alguien que no tenía nada que ofrecer en el juego de los adultos. Su mente estaba atrapada en las reglas del mundo que él conocía. El dinero compra todo, el poder define el destino, y aquellos que tienen más siempre tienen la ventaja. Pero ahora, esa lógica había sido desmantelada frente a sus ojos. Valentina, con su mirada inocente pero profunda, había desafiado todo lo que él pensaba saber sobre lo que realmente importaba. ¿Qué ha pasado?, pensó Ignacio, mientras su orgullo, que hasta ese momento había sido su fortaleza, comenzaba a desmoronarse. No puedo creerlo. Una niña lo hizo. ¿Cómo? La multitud, que al principio había estado llena de escepticismo y risas burlonas, comenzó a guardarse el silencio. No sabían qué hacer, qué decir. Algunos intercambiaban miradas de incredulidad, mientras otros empezaban a asentir lentamente, como si finalmente comprendieran la magnitud de lo que había sucedido. Valentina, sin embargo, no se detuvo. No necesitaba el reconocimiento ni la aprobación. Su objetivo había sido siempre uno: resolver el desafío, sin más. Y lo había logrado. Ignacio se acercó a la niña, sus pasos pesados, casi titubeantes. La certeza con la que había lanzado el desafío desapareció, reemplazada por una sensación de inseguridad que nunca había experimentado. Estaba acostumbrado a que las personas, sobre todo los que se consideraban inferiores a él, se sintieran humillados al enfrentarse a sus retos. Pero Valentina no había cedido. Ella había superado el desafío de una manera que desbordaba cualquier expectativa, y lo había hecho con algo que Ignacio había olvidado desde hacía tiempo: humildad. Cuando llegó a Valentina la miró y por primera vez el brillo de la arrogancia se desvaneció de sus ojos. Se sentó a su lado, observando la puerta abierta. Durante un largo momento no dijo nada. El silencio entre ellos era pesado, pero de alguna manera también lleno de significado. Finalmente Ignacio rompió el silencio, pero lo hizo de una manera que nadie esperaba. Miró a Valentina con una expresión de respeto, algo que no había mostrado jamás ante alguien que consideraba por debajo de él. La niña, que no se movió ni una pulgada, lo miró a los ojos. No era una mirada desafiante ni triunfante. Era una mirada tranquila, como si dijera: sabía que podía hacerlo. «Lo has hecho», dijo Ignacio, su voz ahora mucho más suave, casi quebrada. «No sé cómo, pero lo hiciste». Valentina no respondió de inmediato. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que había logrado. Sabía que su victoria no estaba en abrir la puerta, sino en demostrar que las soluciones no siempre vienen de los métodos convencionales, ni de la fuerza, ni del dinero. A veces lo que necesitamos no es más poder, sino más corazón, pensó la niña. Ignacio, con una nueva mirada, se levantó. No era el mismo hombre que había llegado allí unos minutos antes, seguro de sí mismo y despectivo con los demás. Algo había cambiado en él, algo que no podía explicar completamente. Tal vez haya algo que aún no comprendo. Reflexionó, pero no dijo nada. Estaba pensando en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Valentina, con una sonrisa pequeña pero llena de satisfacción, miró a la puerta una última vez. Ya no era solo un objeto físico para ella. Era un símbolo de su habilidad para desafiar las expectativas de los demás,
para superar lo que parecía imposible. Lo que los adultos no habían logrado, ella lo había hecho con una simple observación y paciencia. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Ignacio, incapaz de contenerse, se acercó nuevamente a la niña. Su rostro, que antes estaba lleno de superioridad, ahora mostraba un atisbo de humildad que ninguno de los presentes había visto jamás. «Quiero pedirte disculpas», dijo, con la voz más sincera que había usado en todo el día. «Subestimé tu capacidad. Pensé que no lo lograrías, que una niña no podía hacerlo, pero me equivoqué. Te respeto por lo que has logrado». Valentina, con su sonrisa inocente, lo miró fijamente. No se trata de ser una niña o un adulto. Se trata de pensar de una manera diferente, de ver lo que otros no ven, pensó ella, pero no dijo nada. A veces, el mayor poder radica en no tener que decir nada. Ignacio, aún algo desconcertado, continuó. «Te ofrezco algo, Valentina. Lo que has hecho hoy merece ser recompensado. Quiero darte la oportunidad de estudiar, de crecer, de tener un futuro mejor». Este momento fue lo que Valentina había esperado. No porque el dinero o las oportunidades materiales fueran lo que más le importaba, sino porque entendió que lo que acababa de hacer había demostrado algo mucho más grande que cualquier riqueza. Había demostrado que su inteligencia, su paciencia y su creatividad eran más poderosas que todo lo que el dinero pudiera ofrecer. La plaza estaba completamente en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Valentina, esperando su respuesta. Ignacio había hecho una oferta que podría cambiar su vida, pero Valentina no parecía tan ansiosa por aceptarla. ¿Qué haría ella ahora? ¿Aceptar el dinero y la oportunidad que le ofrecía el millonario? ¿O seguiría su camino confiando en que lo que realmente necesitaba no podía ser comprado? La plaza seguía envuelta en un silencio tan profundo que se podía escuchar el leve murmullo del viento moviendo las hojas de los árboles cercanos. Valentina, con su pequeña figura erguida frente a la puerta, ya abierta, no se movía. Sus ojos brillaban con una calma inquebrantable, como si ya hubiera hecho lo que tenía que hacer, como si todo esto fuera solo un paso más en su camino. Y, sin embargo, las miradas de todos los presentes no dejaban de posarse sobre ella. La niña había abierto la puerta que nadie había logrado abrir, y ahora, en el centro de ese espacio, se encontraba el millonario Ignacio, que parecía haber perdido la seguridad que tanto lo caracterizaba. Ignacio Montes, que antes había estado rodeado de una arrogancia imbatible, ahora se encontraba de pie, con las manos en los bolsillos, observando a la niña con una mezcla de asombro y respeto. La oferta que había hecho, que en su mente parecía ser solo una broma, ya no parecía tan trivial. «Te daré 10 millones de dólares si logras abrir la puerta», había dicho. Pero ahora que la niña había logrado lo imposible, la verdad era que ese dinero no significaba nada para él, nada que pudiera igualar lo que había presenciado. Valentina, con sus ojos serenos y su rostro tranquilo, observaba la escena. No era una niña como las demás, no necesitaba los millones. Sabía que el valor de lo que había hecho no residía en la cantidad de dinero que podría ganar, sino en algo mucho más profundo. Había demostrado que lo imposible no siempre es lo que parece ser. Había desafiado las expectativas de todos, incluida la suya propia, y había conseguido abrir una puerta que los adultos, con todo su conocimiento y poder, no habían logrado ni siquiera rozar. Ignacio, ahora frente a ella, no podía quitarse la expresión de sorpresa de su rostro. Durante todo este tiempo había jugado con el poder del dinero, con la arrogancia de creer que el dinero lo compraba todo. Pero lo que Valentina había demostrado era algo que ni siquiera él había comprendido. El poder real no estaba en el dinero,
sino en la capacidad de pensar, de observar, de ser creativo y paciente. Por un momento, Ignacio pensó en su oferta. Los 10 millones de dólares, tan fácilmente mencionados, ahora parecían vacíos. ¿Por qué ofrecerle dinero?, pensó, mientras su mente comenzaba a cuestionarse a sí misma. Si le doy 10 millones, ¿realmente estoy haciendo justicia a lo que ha logrado? ¿El dinero es lo que realmente importa? Sin esperar una respuesta inmediata, Ignacio se acercó a Valentina. Su rostro, que antes estaba lleno de desdén, ahora mostraba algo diferente, una especie de respeto genuino. No lo había hecho por lástima, ni por compasión. Sabía que Valentina no necesitaba su dinero. Sabía que de alguna manera ella había ganado algo mucho más grande. «Valentina», comenzó Ignacio con una voz más suave que antes, casi como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Te ofrezco esos 10 millones, pero sé que lo que realmente has ganado no está en ese dinero. Te ofrezco más que eso. Te ofrezco la oportunidad de estudiar, de crecer, de tener un futuro que tú misma crees, sin que el dinero ni la gente decidan por ti». La niña no dijo nada inmediatamente. No había necesidad de palabras. Ella ya sabía lo que representaba el dinero para Ignacio, y sabía también que él pensaba que eso era lo único que importaba. Pero Valentina, en su corta edad, había aprendido a ver el mundo de una manera distinta. Había aprendido que el verdadero valor no radicaba en las riquezas ni en el poder, sino en la habilidad de encontrar las soluciones donde otros solo veían barreras. Y para ella, las barreras no se resuelven con dinero, se resuelven con creatividad, paciencia y determinación. Finalmente, Valentina levantó la mirada y sus ojos brillaron con una claridad absoluta. No había arrogancia en su expresión, solo una profunda serenidad. «No quiero los 10 millones, Ignacio», dijo, con una voz suave pero firme. «Lo que quiero es poder hacer lo que más me gusta, aprender, ayudar a mi mamá y demostrar que si uno piensa lo suficiente, puede lograr lo que parece imposible». Ignacio se quedó en silencio por un momento, con una ligera sorpresa en su rostro. No esperaba a esa respuesta. En su mente había planeado que Valentina aceptara el dinero sin pensarlo, pero ahora veía, de manera clara y directa, que el valor de la niña no residía en una cifra, sino en su deseo de crecer por su cuenta, sin depender de las expectativas ni de las riquezas que él mismo había perseguido durante toda su vida. El millonario, a pesar de su orgullo, tuvo que admitir en ese momento que Valentina había superado su desafío no solo al abrir la puerta, sino también al abrir la mente de todos los presentes, incluidos los adultos. Ella había demostrado que las soluciones más simples son las más efectivas y que, a veces, la verdadera fuerza no está en lo que se tiene, sino en lo que se puede lograr con lo que se sabe hacer. «Si esa es tu decisión, Valentina», dijo Ignacio con una sonrisa sincera, «te respeto más que a nadie. Lo que has hecho hoy es más grande que cualquier cantidad de dinero, y te prometo que haré todo lo posible para asegurarte un futuro lleno de oportunidades». Valentina sonrió, no por el reconocimiento, sino porque había logrado lo que se había propuesto. Ella sabía que su vida y la de su madre mejoraría, pero no por el dinero. Lo haría por el poder de su mente, por su creatividad y por su decisión de no rendirse nunca. Ignacio, sintiendo que había aprendido algo valioso ese día, se quedó observando a Valentina. Pero la niña, sin perder su sonrisa, miró la puerta por última vez, sabiendo que su vida cambiaría, no por lo que los demás pensaran de ella, sino por lo que ella misma había logrado. ¿Qué oportunidades vendrían a partir de este momento? ¿Cómo cambiaría su vida de ahora en adelante?
Los años pasaron rápidamente después del día en que Valentina abrió la puerta que había permanecido cerrada durante tanto tiempo, un símbolo de lo que muchos pensaban imposible. Pero para Valentina, ese día no fue solo un triunfo personal, fue un recordatorio de que, a veces, las respuestas no vienen de lo que vemos, sino de cómo miramos el mundo. Después de aquel desafío, la vida de Valentina dio un giro inesperado. Ignacio Montes, el millonario que había lanzado el reto con la intención de burlarse, se convirtió en su mentor. No de manera convencional, pero con una forma de apoyo que ella nunca habría esperado. Reconoció en ella una inteligencia y una creatividad que no solo merecían ser admiradas, sino también fomentadas. Valentina, que nunca había tenido muchas oportunidades, ahora se encontraba en el centro de un mundo nuevo. A través de Ignacio, obtuvo una beca para estudiar en una escuela de ciencias, algo que jamás hubiera soñado. Pero para ella, lo más importante no era el dinero, ni las riquezas que podrían haber acompañado esa oportunidad. Lo importante era que había demostrado que no importaba cuán pequeña fuera, cuán ignorada fuera por los demás. Ella tenía el poder de cambiar su vida. Mientras Valentina estudiaba, su madre, Laura, también veía el cambio. Aunque los tiempos seguían siendo difíciles, Valentina siempre encontraba formas de ayudar a su madre con la costura. «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos», decía Laura, con los ojos brillando de orgullo. Ella sabía que, a pesar de las dificultades, su hija había logrado algo que ella misma no se había atrevido a soñar. La vida de ambas comenzó a mejorar. Valentina, sin abandonar nunca sus raíces, trabajaba incansablemente para encontrar su lugar en el mundo, pero nunca perdió su esencia. Ignacio, por otro lado, se convirtió en un hombre diferente. Había aprendido algo de Valentina que nunca podría haber aprendido de los libros, las universidades o las lecciones de poder que había adquirido a lo largo de su vida. En su relación con la niña, había descubierto que el poder real no residía en el dinero o el control, sino en la humildad y la capacidad de pensar de manera diferente. Un día, mientras Valentina caminaba hacia la escuela, observó cómo la plaza que había sido el escenario de su desafío parecía más tranquila. Los árboles seguían allí, las mismas personas se encontraban sentadas en sus bancos, y el sol brillaba sobre todo. Sin embargo, Valentina ya no veía las cosas de la misma manera. Todo había cambiado. La niña que había sido invisible para muchos, ahora era alguien que había demostrado que no hay puertas imposibles de abrir, solo puertas invisibles que esperan ser vistas desde otro ángulo. Algunas puertas no se abren con fuerza, se abren con una mente que nadie escuchó, pensó Valentina, con una sonrisa tranquila en su rostro. El poder de Valentina no residía en sus logros materiales ni en las riquezas que podría haber obtenido. Su poder era la capacidad de cambiar el mundo a través de su forma de ver las cosas. Había desafiado las expectativas de los adultos. Había hecho lo que muchos pensaban que era imposible, y lo había hecho sin perder su esencia. Ignacio, en su oficina, pensaba en ese día. Recordaba cómo la niña había abierto la puerta, sin ninguna herramienta, sin fuerza. Recordaba su decisión de rechazar el dinero y, en cambio, elegir un futuro que ella misma pudiera crear. Quizá lo que he estado buscando no es lo que yo pensaba, pensó Ignacio, y aunque su vida continuó con sus grandes negocios, algo había cambiado en él. Ya no veía el mundo con los mismos ojos. A lo largo de los años, Valentina nunca olvidó el desafío que había enfrentado. Recordaba cómo Ignacio había ofrecido los $10 millones y cómo ella había elegido algo mucho más valioso, la oportunidad de crecer por sí misma, de aprender, de ayudar a los demás. A veces, las puertas no se abren con fuerza,
sino con la capacidad de pensar de manera diferente, de observar con los ojos de un niño que no ha sido moldeado por las limitaciones del mundo adulto. La vida de Valentina y la de su madre, Laura, se transformaron para siempre. Pero para ellas, el verdadero regalo no era el dinero ni las oportunidades que se les ofrecieron. El verdadero regalo era la libertad de ser quienes realmente eran, sin las ataduras de las expectativas ajenas. El dinero impresiona, pero el amor sostenido en silencio transforma destinos. Fin.